Buen día, estamos con el maestro Fernando Martínez de guitarra flamenca específicamente y esperamos que sea sagrada esta muy interesante entrevista en la que también podremos aprender muchísimo de cómo se ha desarrollado el arte y la música flamenca en nuestro país. Cabe mencionar que el maestro Fernando Martínez tiene una trayectoria muy larga y sumamente cargada de experiencias que poca gente pudiera realmente contarnos y que ha podido aprender de muchos maestros de este género que repito, no es cualquier cosa. ¿Cómo es que inició su vida musical en el flamenco? Bueno, inició a muy corta edad porque mi papá era músico de flamenco, era guitarrista. Bueno, tocaba también música clásica, guitarra clásica y flamenco. Entonces, pues de alguna manera era algo muy familiar a mí, ya que desde pequeño escuché guitarra y música en mi casa. Empecé con 12 años, empezamos, mi hermano mayor y yo al mismo tiempo, él tenía 14 y yo tenía 12. Fue muy curioso porque a pesar de que siempre habíamos escuchado la guitarra y la música en casa, realmente el boom, el interés de tocar fue porque en esa época hizo mucho boom el rock en tu idioma, en aquella época aquí en México estaba pegando mucho el rock en tu idioma, los grupos de Caifanes, Enanitos Verdes o de Stereo. Y a mi hermano y a mí lo primero que, como todo adolescente rebelde, lo primero que quieres es el rock, ¿no? Entonces realmente cuando nos convertimos en aficionados al rock pop, fue cuando quisimos empezar a aprender a tocar un instrumento, y en este caso pues la guitarra, como es un instrumento muy universal y te permite abarcar muchos estilos musicales, pues era el ideal también para empezar a tocar rock. ¿Y por qué decidió enseñar guitarra o flamenco? ¿Enseñar yo? Pues bueno, poco a poco la música se fue convirtiendo en mi vida. O sea, conforme fui avanzando de edad, o sea, no sé, con 14 o 15 años, yo ya me presentaba acompañando a mi papá. Yo era la segunda guitarra. Empecé a aprender la música flamenca, y eso te conlleva, por ejemplo, a trabajar con los grupos de flamenco, ¿no? Que es, en el flamenco se le llama el cuadro completo, que es cuando te refieres a la conjunción del baile, el cante y la guitarra, que esa es una escuela muy importante para el guitarrista de flamenco, ¿no? Aprender a acompañar el baile y el cante. Entonces, pues desde esa edad empecé a acompañar a mi papá y a trabajar con diferentes grupos de flamenco, y se fue definiendo con el paso de los años que era lo que más me gustaba, al grado que cuando terminé la preparatoria, pues yo me quería dedicar a la música. Y bueno, pese a lo que se pudiera pensar de que iba a tener todo el apoyo del mundo, no era así. Mis papás no querían que me dedicara solamente a la música, querían que tuviera una carrera y que aparte me dedicara a la música, ¿no? Y bueno, fue una etapa un poco difícil porque como de que, no sé, igual yo he pensado después con el tiempo que tal vez lo que se necesitaba era verdaderamente demostrar que yo iba por todo, por la música, ¿no? Entonces, pues bueno, lo primero que hice fue entrar a la escuela de música de aquí de la Universidad de Guadalajara, y estudié un par de años de la licenciatura. En estos años ya estaba yo definido que por completo que me iba a dedicar a la música y me quería dedicar a la música. Solamente que tuve un choque un poco fuerte con la música clásica, porque en estos 2 años de estudiar música clásica yo definí por completo que lo que me quería dedicar yo era la guitarra flamenca. Y hace muchos años, cuando mi papá empezó a estudiar guitarra, tocar guitarra flamenca y guitarra clásica no te conllevaba tanto problema, porque de alguna manera la técnica en la guitarra era como muy parecida, un tronco común. Con el paso de los años, tanto la guitarra clásica como la guitarra flamenca evolucionan y la técnica se vuelve muy específica, ¿no? Como hoy en día sucede en muchísimas profesiones, ¿no?
que ya hay muchas especificaciones para enfocarte a un área, ¿no? Lo mismo sucedió con estos estilos de guitarra y ya me resultaba muy difícil y muy frustrante en el tiempo que yo estudiaba guitarra clásica tener que casi olvidarme del flamenco, porque desde la posición de la guitarra, la técnica para tomar el instrumento, el limado de uñas de mano derecha para tocar y sacar el sonido era muy diferente. Entonces yo realmente, obviamente que el conocimiento musical me sirvió mucho de muchas cosas que aprendí, pero ya quería yo tocar flamenco, ¿no? Entonces abandono la licenciatura cursando 2 años y me voy a España, me voy a estudiar allá, que España, como es la cuna del flamenco, pues es sin duda alguna ya como el lugar más importante para prepararte, ¿no? Aquí todos esos años estudié con el papá, tomé cursos con profesores que vinieron, pero era como de que lo importante o el siguiente paso era ir a España, ¿no? ¿Qué papel cree usted que juega este tipo de arte en nuestra cultura? Pues es un papel, tiene un papel importante por varias razones. No hay que olvidar que nuestra cultura, somos un pueblo bicultural, ¿no? O sea, por una parte tenemos mucho de la herencia del pueblo español a través de la conquista y pues por otro lado la música popular mexicana también tiene mucha influencia, todo eso están muy influenciados por la música española, no tan directamente por el flamenco, pero sí por la música española. Y por otro lado, pues el que mucha gente en este país tiene una línea de descendencia como muy directa con gente, si no bien española, pero sí europea, ¿no? O española. O sea, no es raro que en la familia oyas que tu abuelo, tu tatarabuelo venían de allá, ¿no? Era 100% español, ¿no? Porque fueron, o sea, casi desde la conquista hasta acá, perdón, siempre ha recibido mucho inmigrante de Europa, México, ¿no? Y de España, ¿no? Entonces, pues por eso. Bueno, pues agradecemos aquí al maestro Fernando por hacernos un pedazo en su agenda para poder contestar estas preguntas. Realmente creemos que fue una entrevista muy interesante, que vale la pena, y extendemos la invitación a que de verdad se den el tiempo de conocer este género que realmente vale la pena y puede ser, y es realmente una parte muy importante de nuestra ¿No?